aquí. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuáles son esos 2 hombres? Está el templo físico, que puede ser una iglesia, y está el templo interior de tu corazón. Porque los sacerdotes no podían mezclarse con la gente común para no contaminarse. Me encuentro enfrente del Muro de los Lamentos, pero no solamente en un lugar muy especial, sino también en un día muy especial. Estoy grabando esto el 14 de octubre, que este año coincide con la última fecha, el último día de la fiesta del Sukkot, y es el día más solemne, más importante, llamado el Simchat Torah, y es el día de la alegría, el día de la fiesta. Pero además hoy hay especial alegría porque apenas ayer estuvo aquí Donald Trump en Israel, precisamente aquí en Jerusalén, sellando de algún modo el final de la guerra. Esperemos que dure este tratado de paz y ese pacto que se cerró el día de ayer. Entonces hay un especial optimismo, pero hoy en general es el día de la alegría de la Torah. Simchat Torah significa eso, la alegría de la Torah. Cierra el ciclo litúrgico de los judíos y comienza un nuevo año litúrgico. Vuelven a empezar a leer el Génesis a partir de la próxima semana. Entonces es un momento muy especial. Pero también es un momento que está reflejado en la Biblia, concretamente, específicamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, se nos narra que cuando Jesús vino a celebrar la fiesta del Sukkot, de las cabañas, que ya en otro día les mostré un poquito de eso, entonces Jesús aquí arriba, en el templo, donde estuvo el templo de Jerusalén, allí Jesús pronunció unas palabras, porque el día de hoy, el último día de la fiesta, el más solemne, así lo dice también San Juan, el último día de la fiesta, el más solemne, es el día que se suplica la lluvia, el agua, que no falte el agua. Y eso es lo que Jesús precisamente dijo, haciendo referencia, dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Esas palabras las dijo Jesús aquí arriba. Entonces el Muro de los Lamentos es un lugar muy especial para narrar el Evangelio de hoy, porque vamos a hablar de la parábola del fariseo y el publicano. Y habla de 2 personas, un fariseo y un publicano, que vinieron al templo que estaba allá arriba. Hago referencia a esto porque el muro como tal no tendría que ser un lugar sagrado para los judíos, pero ellos vienen a orar aquí porque es lo más sagrado que pueden tener al no tener el templo arriba. Arriba está la mezquita dorada, los musulmanes tienen posesión de la parte de arriba y por tanto los judíos solamente pueden venir a lo más cercano, que es este muro, que es lo único que queda de la época del segundo templo, de la época que nosotros llamaríamos de Jesús, ¿no? Antes de la destrucción del templo. Bueno, pues este es un lugar muy apropiado para hablar de esto, y también porque vamos a hablar de un fariseo. Nosotros usamos la palabra, y con esto ya comienzo a explicar el sentido literal de esta parábola, de este pasaje. Nosotros hablamos de fariseos. ¿Qué significa un fariseo? Lo usamos como una palabra negativa y mala, pero en realidad fariseo de suyo no es una palabra mala o negativa en sí misma, sino que hace referencia a un grupo concreto del judaísmo de tiempos de Jesús, un grupo de personas que eran estrictamente observantes, muy religiosas, que cumplían todas las normas de la Biblia e incluso más allá de lo que pedía la Torá, que sería la ley de Moisés. Entonces ellos, ahora lo vamos a ver porque lo dice esta misma parábola, cumplían a la perfección todos esos mandamientos, y ese era el movimiento de los fariseos. Y Jesús, de hecho, era cercano al movimiento de los fariseos, no era enemigo del movimiento de los fariseos, sino enemigo de muchas actitudes que critica. Era crítico precisamente porque quería que mejoraran, ¿no? Pero los fariseos fue el único movimiento o el único grupo judío que sobrevivió a la destrucción del templo. ¿Y sobrevivió de qué manera? Bueno, pues evolucionó en lo que llamamos el judaísmo rabínico, que es el que existe actualmente, el que tenemos aquí. Entonces podemos decir que las personas que están aquí son los descendientes de los fariseos.
pero en el sentido correcto. Después habrá gente mejor y gente peor, pero en general es lo que aquí vamos a ver. Un aviso muy importante y una invitación. He creado un nuevo canal en YouTube que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Bueno, pues ese canal, que les voy a poner el enlace aquí, es para todos los videoclips musicales que voy haciendo, los nuevos que vengan, pero también los anteriores. Todo ese canal va a estar lleno solo de videoclips musicales, mientras que este canal, El Evangelio desde Sion, quedará únicamente para las explicaciones del Evangelio, que al final tendrán, como siempre, también el videoclip musical añadido. Pero también les invito a que se suscriban al otro canal, para que no se pierdan ninguno de los videos musicales. Muchas personas me preguntan, padre, qué bonita canción, ¿dónde encuentro la canción? Bueno, siempre está el enlace al final de los videos, pero para los que no lo han visto, de todas formas, suscríbanse a este canal, Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Pero ahora les voy a llevar a otra zona, también del Muro de los Lamentos, pero en otro segmento, para continuar la explicación. Entonces, San Lucas nos está poniendo las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Ya la vez pasada hablábamos acerca de la perseverancia en la oración con la parábola de la viuda y el juez inicuo. Y ahora va a continuar el Evangelio hablándonos de otra característica necesaria para la oración, que es la humildad. Sin humildad la oración no sirve. Y eso es lo que nos va a enseñar ahora. Y mucho más que eso, pero sobre todo esto, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual ahora la parábola nos va a hablar de otro aspecto de la oración. Y ya dijimos que era un fariseo, ¿no? Que es uno de los personajes. Vamos a hablar ahora de qué era un publicano. Un publicano era un hombre dedicado a trabajar para los romanos, para el Imperio Romano. Y en ese sentido, los publicanos son considerados aliados del enemigo. Son personas que trabajan para el pueblo opresor, que son los romanos. Entonces, ya de entrada, eso pues era una vergüenza y era algo mal visto. Entonces, eso primero. Pero no solamente eso, sino que además de haberse vendido, digamos, al enemigo, recaudando impuestos para los enemigos, además, ellos ganaban dinero no a sueldo, sino que además de cobrar los impuestos, ellos cargaban un extra a la gente. Y en ese otro sentido eran considerados extorsionadores, porque eran personas que se aprovechan del poder que les da el Imperio Romano para poder exigirle a la gente de bien pues más dinero. Entonces ahí hay un problema real y son considerados enemigos de la nación, traidores y pecadores públicos, porque en el fondo hacían esto por dinero. Entonces personas que habían vendido su conciencia, habían de algún modo cedido ante la tentación del dinero y vivían para enriquecerse de los demás. Entonces eso era un publicano. Entonces el publicano en el Evangelio es considerado como el prototipo o el ejemplo del pecador público, es decir, una persona que no solamente es un pecador en su vida privada, sino que públicamente, manifiestamente, se encuentra en situación de pecado y por tanto no está en comunión con el resto del pueblo de Dios. Ese es el significado del publicano. Entonces, en este sentido, ya veremos lo que simbolizan cada uno de estos, pero ya podemos entrever que el fariseo representa a las personas religiosas, también hoy dentro de la iglesia. Entonces muestra la persona que quiere cumplir, que quiere ser piadosa, que quiere ayudar en la iglesia, sirve, etc. Y puede ser una buena persona, pero también puede tener algunos defectos importantes que Jesús va a criticar. Y en cambio, el publicano representa a las personas alejadas de la iglesia y especialmente a los pecadores públicos. Ahora profundizaremos en esto. Ahora pasemos al siguiente nivel, que sería el sentido moral, la enseñanza moral de esta parábola. Y mientras
voy hablando de la enseñanza moral, vemos lo que era una parte del ingreso al templo de Jerusalén. Aquí estamos un poquito después del Muro de los Lamentos, pero este sigue siendo el mismo muro occidental. Y aquí abajo se encuentran muchas de las cosas que la gente en época de Jesús veía al llegar al templo. Hay unas piscinas de purificación, es decir, lugares donde las personas podían hacer baños rituales para purificarse antes de subir al templo. Y allí en la pared se ve también esto que se ve aquí, era parte de la entrada principal para los sacerdotes. Había un puente que unía el barrio de los sacerdotes allá enfrente con el templo y tenían su acceso independiente. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no podían mezclarse con la gente común para no contaminarse, dado que ellos iban a dar el culto, a ofrecer el culto a Dios, entonces tenían que cuidarse del contacto con las demás personas o con cualquier cosa que pudiera ser impura, que pudiera ser desagradable a Dios. Bueno, y esta es la parte donde estaban los comercios, algunas tiendas, ¿no? Todo esto que está aquí abajo. Y bueno, la parábola nos cuenta que estos dos, el fariseo y el publicano, vinieron a orar al templo, ¿no? Y entonces habrían subido por aquí, ¿no? Según la parábola, según el relato que nos hace Jesús. Pero así inicia, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano, ya explicamos qué significa. Y nos muestra dos prototipos de oración, cómo oraba el fariseo, cómo oraba el publicano. El fariseo ora, pero en realidad vamos a ver si es o no verdadera oración lo que está haciendo. Porque dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Y entonces empieza a verle todos los defectos al prójimo. Y dice, concretamente los critica de tres cosas. Los demás que son ladrones, injustos y adúlteros. Entonces, un hombre que siente que con eso él es riquísimo ante Dios, ¿no? Se siente rico ante Dios, rico de méritos ante Dios. Entonces se compara con los demás y a los demás los desprecia. Ahora, vamos a ver, porque precisamente estas tres cosas que él dice que él hace, ¿no? Sus ayunos, pues todo lo que él dice que no hace y que dice que sí hace, vamos a ver qué juzga Jesús, porque en el Evangelio vemos que Jesús a los fariseos precisamente les acusa de que de que son ladrones y están llenos de rapiña, les dice, de avaricia, ¿no? Que le quitan dinero a las viudas, bueno, etcétera. Entonces, segundo, dice, la justicia de ustedes no es agradable a Dios. Y les critica esa manera de vivir su religión, ¿no? Y les dice, en el fondo, a Dios no le agrada esa manera de vivir la religión, porque lo hacen externamente, porque oran, pero para que ser vistos en público, y dan limosna para ser vistos también, y oran, les gusta orar también, pero de pie en las plazas, ¿no? Y vamos a ver cómo oraba él también. Entonces Jesús dice que también la injusticia, pues, era parte también de ellos. Y tercero, dice Jesús en otro momento, que ellos, a los fariseos les critica que sobre el adulterio, y si ustedes cambian las leyes del divorcio, precisamente para divorciar más fácil y así poder cometer adulterio de manera autorizada, ¿no? O sea, cambian la ley para poder hacer lo que les pega la gana también con el adulterio. En el fondo, ¿cuál es el punto aquí? En el fondo está diciendo, no que este hombre sea más justo, sino que se creía más justo porque no es capaz de autocrítica, no es capaz de ver sus propios pecados. Entonces, esto es lo que aquí se nos muestra. Miren, aquí abajo, esas piedras que ven son precisamente las piedras que quedan del templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 por los romanos, y aquí quedaron algunos restos, unos poquitos restos. Mucho de lo que aquí hubo ya fue utilizado para construir edificios, casas durante los siglos, pero aquí quedan todavía testimonio de la destrucción del templo de Jerusalén, las piedras que vio Jesús cuando estaban allí en el templo. Bueno, pues a ese templo vienen a orar estos dos hombres y, bueno, ¿cómo oraba este hombre? Pues primera cosa es que no oraba, no le hablaba a Dios, en realidad se estaba hablando a sí mismo, se estaba complaciendo en su propia maravilla, ¿no? De decir, qué bueno soy, qué bueno soy. Y
al final, pues su oración no llega a Dios porque no es realmente, no necesita nada de Dios, no viene a pedirle nada a Dios, sino viene a presumirle a Dios, ¿no? Y dice que oraba, esto es importante, oraba erguido, oraba de pie, es decir, sintiéndose orgulloso, ¿verdad? Entonces, no porque sea malo orar de pie, pero de suyo nos va a comparar con el modo como oraba el fariseo, el publicano, perdón. Y ahora vamos a ver cómo oraba el publicano. Se nos dice que el publicano, este pecador público, pues viene y primera cosa, desde lejos, no se acercaba al lugar sagrado. ¿Desde lejos de qué? Dice, lejos del lugar sagrado, la parte central del templo. Él no se acercaba allí, sino que lo más lejos posible, quizá pegado a una pared lejana del atrio, pues allí, lo más lejos posible, porque se siente indigno. Y no solo eso, sino no se atreve a levantar los ojos al cielo, ¿verdad? Porque está avergonzado, se siente indigno de Dios. Y tercero, dice que se golpeaba el pecho, ¿no? El pecho, que es donde está el corazón, de algún modo es un gesto de decir soy culpable, soy pecador. Y lo decía, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador, ¿no? Y esa era su oración, no se siente digno. Bueno, Jesús está alabando la oración de este hombre y nos va a decir al final que bajó a su casa justificado. Pero ahora hablaremos más sobre esto. ¿Cómo te está pareciendo este video? ¿Encuentras que hay algo útil? Pues mira, te pido un favor, dale al botón de me gusta para que otras personas lo puedan encontrar. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y también te voy a pedir que no te vayas de este canal sin antes haber dejado en los comentarios qué es lo que has aprendido de nuevo al ver este video. Me interesa mucho leerte. Pero es interesante ver la diferencia entre la soberbia de uno, el orgullo de uno y la humildad del otro. Y esta soberbia y esta humildad también se puede dar en sentido grupal y corporativo, ¿eh? No solamente a nivel individual, yo pues cómo me siento ante Dios, sino realmente cuántas veces esto se da en grupos, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? El que piensa que es que mi grupo, mi movimiento, pues es que sí, la verdad es que somos muy buenos. Y mira todo el bien que hacemos. Y mira la maravilla que es mi grupo y cuánto le agrada a Dios. Y los demás grupos también, pero no le llegan al mío. Y qué bueno que no somos como los otros, y como esos que hacen tal cosa y que no tienen doctrinas tan rectas y tan sanas como las nuestras. Y que mira a estos que tienen tales sucesos y mira a estos otros que son un escándalo y mira a estos. Y entonces nos podemos a comparar mi grupo de la iglesia, mi movimiento, mi carisma, lo que sea, con los otros, ¿no? Entonces, qué desagradable es eso a los ojos de Dios, ¿no? Y eso es lo que se nos va de algún modo a manifestar en este evangelio. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una parte importante de lo que de esta enseñanza, ¿no? Pero luego también me parece interesante, ahora hablaremos de las posturas también físicas de la oración, ¿no? De cómo se comparan, ¿no? El uno erguido, el otro en cambio inclinado, humilde. Pero más allá de esto, quiero también subrayar una cosa muy interesante. Hemos hablado de que aquí el publicano es imagen de los pecadores públicos. ¿Quiénes serían pecadores públicos en nuestros días? Habría muchos casos, muchos ejemplos, pero voy a poner 2 o 3 especialmente, digamos, mencionados hoy en día, ¿no? Uno, que ha sido relevante más hace unos años que ahora, pero que igual es común, es frecuente, las personas que se encuentran en situaciones irregulares de su matrimonio, es decir, personas divorciadas vueltas a casar y situaciones semejantes, ¿no? Son personas que no pueden acceder a la comunión y que, por tanto, en ese sentido son considerados que están en una situación irregular, es decir, en una situación de pecado público, porque es algo estable, es algo conocido por la sociedad, y entonces ahí es un tema complicado y que ha causado tantas discusiones y polémicas, ¿no? O, por ejemplo, personas homosexuales que están viviendo públicamente la homosexualidad, y de manera más complicada también las personas transexuales, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran en una situación que está fuera de las leyes morales de la fe. Entonces, estas personas se encuentran en situaciones, y podríamos poner más ejemplos, ¿no? Pero pongo estas, para que entendamos
una cosa muy interesante, y es que este hombre, este publicano, viene aquí arriba al templo a orar. Y eso tiene un mérito enorme, porque normalmente la persona que se encuentra en una situación irregular o en una situación de pecado, lo que va a hacer es dejar de ir a la iglesia, dejar de ir al templo. ¿Por qué? Porque como se nos dice en este evangelio, las personas que se encuentran en situaciones irregulares fácilmente son juzgadas y son criticadas. Y esta es una lección importante. Qué triste que personas se alejen más de Dios, de lo que ya estaban quizá, por culpa de las críticas y de los juicios de los que se sienten mejores. Entonces aquí hay todo un tema también que está incluido en esta parábola. Y sin embargo, este hombre, este publicano, siente necesidad de Dios y viene al templo a orar. Viene al templo a acercarse de algún modo a Dios, aunque sea de lejitos, pero viene al templo. Y eso ya tiene un mérito enorme, realmente es de aplaudir, es una cosa muy, muy bella, ¿no? Entonces vemos eso. Pero también voy a subrayar una cosa. Jesús lo aplaude y Jesús dice que bajó a su casa justificado, y Jesús dice cosas muy positivas de esta persona que vive en situación irregular, en este caso el publicano, ¿no? Que está viviendo de una manera muy cuestionable y que se ha enriquecido de manera muy cuestionable, pecaminosa, ¿no? Y él lo sabe. Y esto es lo que quiero yo subrayar, que este hombre viene al templo y Jesús lo aplaude, pero no por ser un pecador, lo aplaude sí, por venir a pesar de su pecado, pero además por su humildad. Y esto es importante, porque él no vino al templo, o no vino a la iglesia, vamos a decirlo ya en palabras cristianas, no vino a la iglesia a exigir que le dieran la comunión, a exigir que digan que no estaba mal lo que él estaba haciendo. No, él vino a reconocerse pecador. Y vino humildemente a decir, Señor, apiádate de mí porque yo soy un pecador. Y eso le agradó a Dios. Fíjense, eso le agradó a Dios. Entonces, qué importante, ¿no? Cómo este hombre es ejemplo de aquella persona que aunque tiene serios problemas en su vida de fe y está viviendo cosas que están mal, pero aún así no se desconecta de Dios, sino que sigue sintiendo necesidad de Él y viene a pedir luz, viene a pedir bendición, viene a pedir perdón. Eso es importante. Pero, y aquí vamos a seguir y voy ahora a pasar al sentido escatológico. Antes del alegórico, esta vez voy a hablar del escatológico, porque aquí habla de que este hombre se fue a su casa justificado. Entonces aquí nos va a hablar del tema de la justificación. Es interesante. Vamos a ver. ¿Qué significa la justificación del alma, ¿no? Para poder salvarnos hace falta la justificación. Justificación significa ser hechos justos. Dijimos que justo es la persona agradable a Dios, la persona que cumple con su fe. Bueno, pero en concreto, justificación es cuando una persona pecadora es hecha justa por Dios, ¿no? Es un tema muy debatido entre católicos y protestantes, un tema muy polémico, pero en el fondo podemos decir que nosotros los católicos creemos realmente que por la gracia, por la fe y la gracia, el Señor nos hace justos. ¿Cuál es la diferencia con los protestantes? Ahora no voy a entrar en toda la polémica, que sería muy larga, que normalmente el protestante dice que Dios nos considera justos sin que lo seamos. Mientras que para nosotros la gracia de Dios nos justifica y nos hace verdaderamente justos, es decir, nos hace verdaderamente agradable a Dios, nos transforma. No solamente nos da el título de justos, o no solamente Dios se tapa los ojos a nuestro pecado, sino de verdad nos santifica, ¿no? Entonces aquí es la diferencia. Pero aquí dice que este hombre fue justificado por su oración, por su humildad, por acercarse a Dios, por venir a pedir perdón, por venir a pedir gracia. ¿Y por qué lo digo esto en el sentido escatológico? Porque precisamente para la vida eterna necesitamos la justificación y la salvación. Y aquí esto es interesante, porque aquí habla de que este hombre fue justificado, pero vemos que este hombre, al menos en la parábola tal como se cuenta, no se nos dice que haya cambiado de vida. No se nos dice que se haya transformado, que haya dejado de ser publicano. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser justificado si no cambió de vida? Bueno, estamos hablando de un primer paso en un proceso. Las personas necesitan un proceso muchas veces
maravilloso cuando es una conversión de un día para otro, inmediata, pero mucha gente no tiene esa gracia de la conversión total, inmediata, sino que necesita un proceso. Y ya esta oración, este arrepentimiento, este reconocerse pecador, ya es parte de esta justificación. En el siguiente capítulo, ¿no?, que sería el próximo domingo, aunque este año, por la fecha de los fieles difuntos, no podremos escuchar el Evangelio de Zaqueo, pero el siguiente pasaje que se lee en la liturgia, y porque es el siguiente capítulo en San Lucas, es el pasaje de Zaqueo, y Zaqueo era un publicano. Es bonito pensar que, como si, ¿qué tal si aquel publicano del templo era Zaqueo, ¿no? Pero bueno, eso solamente es una imaginación piadosa, pero imaginémonos, ¿no? Porque Zaqueo no solo pidió perdón así en general, sino que Zaqueo cambió radicalmente de vida cuando se encontró con Cristo y tuvo una transformación. Y de Zaqueo, que dejó todo su profesión y devolvió todo el dinero, incluso con creces, ¿no?, y dio a los pobres, y bueno, tantas cosas que hizo por su cambio de vida, pues este Zaqueo no se dice que fue justificado, sino que de él se dice que Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces vemos que la salvación es algo mucho más profundo, es la transformación de vida, es el hecho de que ya la gracia ha tomado posesión de un corazón y ahora le pertenece realmente a Cristo, ¿no? Entonces la justificación, de algún modo, es parte necesaria, ¿no? Y entonces aquí es este publicano, de algún modo, pues comienza este proceso y fue hecho agradable a Dios. Eso significa, le fue agradable a Dios. Fue justificado significa, le fue muy agradable a Dios. Aunque todavía le falta camino por recorrer, aunque todavía no es perfecto, aunque todavía tiene pecado. ¿Y cuántas personas, como los ejemplos que puse? Entonces, esto nos muestra cuál es la actitud de Jesús ante tantas cosas. Y en el fondo, esta enseñanza pues también nos está mostrando que nosotros juzgamos de una manera totalmente distinta a como juzga Dios, ¿no? Para nosotros, muchas veces consideramos ejemplar y maravilloso ciertas cosas que después para Dios resulta que Él ve más a fondo y no le gustan tanto, ¿no? Y por el contrario, personas que nosotros juzgamos y decimos, este es tal y cual y está mal, pues sí, yo puedo juzgar el pecado, ¿no? Hay que anunciar, esto está mal, esto tal, pero no el pecador. Yo no lo puedo juzgar porque muchas veces ese individuo, pues yo no sé todo lo que trae dentro, y muchas veces puede ser que esté siendo agradable y muy agradable a Dios por su humildad y su genuina fe. Entonces aquí hay muchas enseñanzas. Espero que no sea tan polémico todo esto, porque realmente creo que está muy claro en el Evangelio. Y finalmente hablemos del último de los sentidos que vamos a hablar hoy, que es el sentido alegórico, simbólico, metafórico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues voy a tomar pie de una enseñanza de un teólogo dominico que se llamaba Juan Taulero. Y él dice que precisamente esa primera frase de la parábola, que 2 hombres subieron al templo a orar. Y él dice, efectivamente, ¿cuáles son esos 2 hombres? ¿Y cuál es ese templo? Dice, pues en realidad vamos a decir que hay 2 templos. Está el templo físico, que puede ser una iglesia, y está el templo interior de tu corazón. Entonces hay que ir al templo del corazón. Y cuando vas a orar, tienen que orar 2 hombres, dice. El hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior ora con gestos exteriores. Y eso es lo que hemos leído aquí en esta parábola, ¿no? Que el hombre, el fariseo oraba de pie, o el publicano oraba inclinado, sin levantar la cabeza, lejos, golpeándose el pecho, los gestos externos, el hombre exterior. Pero luego está el hombre interior, que tiene que entrar al templo del alma, es decir, recogimiento. Cierro mis ojos y entro dentro de mi corazón a hablar con Dios en lo más íntimo de mi ser. Si yo solamente voy a la iglesia, hombre exterior, pero no entro en mi alma con mi corazón, o en mi corazón con mi espíritu, entonces ahí no hay oración.
¿no? Entonces, 2 hombres tienen que ir al templo a orar, 2 hombres, y a 2 templos, al templo exterior y al templo interior. Entonces, y muchas veces, pues basta el templo interior. A veces uno no puede ir a estar uno todo el día en el templo exterior, pero sí que uno puede estar todo el día en el templo interior del alma. Y ora el hombre interior, diciendo que ese es el que tiene que dirigir la oración, pero luego también es importante el hombre exterior en cuanto que las posturas, los gestos, si me arrodillo, si golpeo mi pecho, si levanto mis manos. Bueno, según el momento hay muchas posturas. En la misa tenemos varias posturas. Para escuchar nos sentamos, en otros momentos nos arrodillamos, en otros momentos nos levantamos. Bueno, pues todo eso son posturas del hombre exterior, pero que ayudan al hombre interior a orar en el templo de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos hombres subieron a orar en el templo, uno fariseo y otro publicano, uno satisfecho de ser tan perfecto, otro arrepentido y muy avergonzado. El primero erguido decía por dentro: Señor, he cumplido todo lo mandado. Yo rezo, yo ayuno, yo pago hasta el diezmo, incluso de sobra porque soy honrado. No soy como aquellos adúlteros necios, ladrones e injustos como el publicano. Mil gracias, Dios mío, por ser yo tan bueno. Un día en tu gloria me darás mi pago. Que se ensalza pues será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Aquel que se siente mejor que su hermano, el último día será sorprendido. Oh, Dios mira a sus hijos con ojos perfectos y ve lo que el hombre jamás se imagina. No juzga las cosas tal como solemos, mas ve el corazón que ora y se humilla. En la esquina estaba el publicano, que no se atrevía a mirar hacia arriba. Golpeando su pecho decía llorando: ten misericordia y perdona mi vida. Señor, no merezco ni entrar en tu templo, mas es infinita tu sabiduría. Aunque soy indigno, yo a ti te presento, lleno de vergüenza, mis manos vacías. Miro con agrado el Señor su oración, que le fue contada como gran justicia. Y si el publicano alcanzó compasión, se fue el fariseo sin gracia divina. Ensalza pues será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Aquel que se siente mejor que su hermano, el último día será sorprendido. Dios mira a sus hijos con ojos perfectos y ve lo
lo que el hombre jamás se imagina.